Muy buenas noches con todo el público que nos escucha en este momento. Bienvenidos a nuestro panel Quito, la ciudad que queremos construir. Una conversación desde la perspectiva de la ciencia, la tecnología y la participación ciudadana. Desde la Red Divulga Ciencia, generamos espacios de conexión entre personas de instituciones relacionadas a la investigación, la divulgación científica y el emprendimiento. Todos los miembros de la Red Divulga Ciencia desarrollamos estrategias, proyectos y actividades colaborativas para inspirar al público, fortalecer el pensamiento crítico, la inclusión social, el conocimiento de la naturaleza y la importancia de la preservación de los ecosistemas. Buscamos por esta razón la actuación multidisciplinaria de instituciones públicas y privadas, colectivos, otras redes y personas que también compartan nuestro compromiso con la accesibilización y popularización del conocimiento científico. Damos las gracias también por el apoyo de la Escuela Politécnica Nacional en el desarrollo de este evento a través de la Facultad de Ciencias Administrativas. Justamente por esta razón, damos también un agradecimiento al magíster Giovanni de Ambrosio, que es decano de la facultad, al magíster Jaime Cadena, subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas, a la doctora Valentina Ramos, coordinadora de la maestría, y también al magíster Javier Cuestas, docente de la materia de Ecología Política de la Tecnociencia. Este evento ha sido organizado por personas, de estudiantes que estamos cursando esta maestría, y también les doy un agradecimiento grande a Rommel Albuja, Marcelo Albán, Amy Sauñe, bueno, Cristian Anasi, y bueno, yo no me puedo agradecer a mí mismo, así que estoy acá. Chicos y chicas, ustedes pueden ver en este momento que estamos bastantes personas conectadas a esta llamada, a este evento. Entre estas personas están también ya nuestros panelistas que están listos para participar y para presentarnos su perspectiva sobre este tema. Por esta razón, les voy a contar y recordar un poco que la dinámica es la siguiente. Cada panelista tendrá 15 minutos para presentar su perspectiva sobre el futuro de la ciudad y cómo construirla. Posteriormente tendremos un espacio de 5 minutos para responder las preguntas que las personas nos hagan a través del chat o a través de los comentarios de esta transmisión en vivo. Y al finalizar todas las intervenciones, tendremos un espacio para un foro final, para hacer varias preguntas y para discutir entre nosotros sobre toda esta información que habremos recibido. Sin más, muchas gracias por escucharnos. Disfruten mucho. A continuación, doy paso a Rommel Albuja. Sí, muy buenas noches con todos, comunidad politécnica, Red de Divulga Ciencia, nuestros queridos invitados, agradecerles por su participación en este evento. Vamos a dar inicio con Mónica Barriga. Ella pertenece o viene representando al proyecto Restaurando Ando. Nuestra misión, la misión de este proyecto es generar innovación en procesos de restauración ecológica urbana, involucrando a la ciudadanía como protagonista de los cambios en sus espacios a favor de un ambiente sano y trabajando desde una perspectiva multidisciplinaria. Restaurando Ando inicia con el proyecto de recuperación de los espacios verdes en el barrio La Josefina, en el sector de Carcelén, en Quito, a través de la ciencia participativa. Este proyecto busca generar espacios, infraestructuras verdes funcionales que otorguen diversos servicios ecosistémicos a los moradores del barrio, incentivando la restauración, incrementando biodiversidad y fortaleciendo la resiliencia de la quebrada del río Monjas. Mónica Barriga es ingeniera ambiental y máster en restauración de ecosistemas. Sus inicios fueron como scout, fomentaron cuidado y respeto a la naturaleza, entendiendo su importancia, conservación y restauración. La necesidad de proyectos colaborativos y de cooperación son parte de la generación del cambio de modelo que el planeta requiere para su recuperación como filosofía, y por lo que su desarrollo profesional ha estado vinculado con la comunidad, sus necesidades y sueños desde adentro. También formó parte de este equipo inicial Liliana Jaramillo, quien también es colaboradora de este proyecto como bióloga y máster en ambiente. Damos paso a Mónica. Muy buenas noches, Mónica. Bienvenida a este evento. Contamos con tu participación. Gracias. Muchas gracias, Rommel, Roberto, por la presentación y por darnos la oportunidad de ser parte de este foro. Les voy a presentar, a compartir la pantalla. Roberto, ¿me puedes, por favor, confirmar que la están viendo todos? No te veo, por si acaso. Sí se está viendo, Mónica. Perfecto, sí, muchas sí. Gracias. Bueno, yo soy Mónica Barriga, parte del proyecto Restaurando Ando, y quiero contarles primero quiénes somos.
Nosotras somos dos mujeres empoderadas y muy convencidas de que el poder del cambio está en las manos de los ciudadanos, las ciudadanas. Somos Liliana Jaramillo, como ya la presentaron, ella es bióloga y máster en ambiente. Y mi persona, soy Mónica Barriga, ingeniera ambiental y máster en restauración de ecosistemas. Este proyecto nace gracias a la colaboración de los fondos no reembolsables y concursables del Fondo Ambiental de la 8ª convocatoria que se realizó el año pasado. Junto a Lili nos dedicamos una tarde a soñar en un futuro de la ciudad y escribimos en base a estos sueños herramientas que podían servir a la comunidad para poder materializarlos. Es así que gracias a esta creación logramos ganar los fondos no concursables y hemos empezado la restauración de una quebrada. Primero, ¿cómo es Quito? Quito está sorteando colinas y quebradas. En este sentido, Quito tiene muchísimos espacios verdes que son corredores naturales, que hay que aprovecharlos, restaurarlos y conservarlos. Como podemos ver en esta imagen, existen muchas hondonadas dentro de nuestra ciudad. Es así que existe la importancia de estos espacios porque aquí alberga todavía vegetación y fauna nativas de nuestra ciudad. Esta es la imagen de nuestra quebrada. Es en el barrio La Josefina, en el barrio Carcelén, al norte de la ciudad de Quito. Como pueden ver, es una quebrada que aún mantiene en algunos sectores todavía su vegetación nativa. Y lo que queremos hacer es repotenciar esta vegetación y obviamente así incrementar la biodiversidad de la zona. ¿Cuáles son los principales problemas que lamentablemente aquejan todas nuestras quebradas? Primero, la basura, y voy a enfocarme en los problemas ambientales porque también entendemos que hay muchos problemas sociales existentes alrededor de estos espacios en nuestra ciudad. La basura, lamentablemente la ciudad se ha convertido, las quebradas se han convertido en zonas de basurero, lo que ha causado que exista vegetación degradada y también hay muchas quebradas que cuentan con muchos perros callejeros y que están sueltos, lo que hace que las fundas de basura que se derraman lamentablemente en estos espacios se abran y se conviertan en focos de contaminación. ¿Y por qué restaurar una quebrada? Bueno, para nosotras es súper importante restaurar las quebradas, primero porque previenen la erosión. Como ustedes saben, hay muchos barrios en nuestra ciudad que colindan con quebradas y lo que pasa es que si es que seguimos utilizando este espacio de manera indebida, lo que causamos es que se empiece a erosionar y que al final pueda darse deslaves como ya ha venido sucediendo en algunas partes de nuestra ciudad. También porque es un espacio que va a infiltrar agua. Esto va también a servir para tener una menor cantidad de incendios. Las quebradas atrapan contaminantes y aparte son espacios que tienen mucho paisaje y recreación. Y bueno, con Lili, como les habíamos dicho, soñar no costó nada. Y quiero que en este momento, si pueden, entren a menti.com, nos vamos a dar 3 minutos y quiero que ustedes me digan cómo sueñan su futuro, el futuro de una quebrada que esté cerca de ustedes, cómo quisieran que sea. Les voy a compartir sus respuestas. Tienen que entrar a www.menti.com y poner el código 991995. Entonces me voy a ir un ratito. Voy a ir leyendo nos vamos a dar 3 minutos. El código es 991995. ¿Cómo quisieran que sea el futuro de su quebrada o de una quebrada cercana? Sin basura. ¿Alguien más que se anime a escribir? Con árboles y vegetación limpia. Segura, con paisajes limpios. Espacios para compartir, accesibles, no cubiertas o rellenas.
visualmente agradable, no peligrosa, riachuelos limpios, con fauna, áreas recreativas, seguras, con vida animal, que no sea un botadero, con vegetación autóctona, con ríos, lugares para visitar, un espacio verde, no gris, que no sean botaderos. Súper, muchas gracias. Bueno, es hermosa, familiar, verde, muy verde. Súper, como un refugio. Muchas gracias por sus palabras, es súper importante. Y seguimos llenando. Chévere, gracias. Eso es lo que quería que salga porque eso es lo que estamos intentando crear y soñar a futuro con Lili. Entonces voy a seguir con la presentación y muchas gracias por sus palabras. Entonces, obviamente soñar no cuesta nada, pero ¿cómo lo vamos a construir? Para nosotras esto es parte del futuro y esto es parte de las herramientas que nosotras queremos dejar como huellas, en este caso en los moradores del barrio La Josefina y por consiguiente en nosotras como personas. Nuestros objetivos y los objetivos que creemos que una ciudad debe tener en sus moradores, primero es incrementar la resiliencia de todos nuestros espacios verdes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Es empoderando y fortaleciendo las capacidades de las y los ciudadanos. ¿Qué hacemos nosotras desde Restaurando Ando? Primero, lo que hacemos, es compartir herramientas con vecinos, con vecinas para conocer la importancia de proteger, de conservar, de restaurar la quebrada. Estas herramientas se han venido dando, obviamente, de manera presencial previo al COVID. Son herramientas muy didácticas que lo que hicimos es focalizar en las manos de las personas la importancia que ellos tienen como ciudadanos, como moradores, para poder incrementar o proteger el espacio más cercano que está a su barrio, que en este caso es una quebrada. Lo que hicimos también es generar redes entre ellos. Los vecinos y vecinas de muchos barrios ahora ya no se conocen y para nosotros ha sido súper bonito y súper importante la participación ciudadana en este sentido, porque hemos visto que gracias a los talleres que hemos realizado, gracias a las intervenciones, se ha construido ya una red de vecinos y vecinas que se conocen y que de alguna forma empiezan a defender su barrio y a verlo de otra forma, de una forma más amigable, de una forma más verde. Esto para construir obviamente una comunidad más segura para todos y para todas. Y otro de los objetivos que tenemos es construir infraestructura verde funcional en espacios públicos que están colindantes a la quebrada. Ya les voy a contar lo que hemos hecho respecto a esto porque ya lo hemos implementado. Entonces, después llegó el COVID, algo que pausó un poco nuestras actividades y que también nos hizo pensar y a replantearnos cómo podemos seguir construyendo una comunidad sostenible en base a procesos participativos, a pesar de que no tengamos la cercanía presencial de estar uno al lado del otro y poder desde abrazarnos y saludarnos con los vecinos y vecinas. Esto provocó que nosotras nos reprogramemos y reanudemos muchas actividades de otras maneras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Primero, hemos socializado de otra forma. Hemos socializado ya con un perifoneo en el barrio. Hemos entregado ya hemos dictado talleres virtuales y ahora estamos haciendo talleres presenciales, muy pocos y mixtos tal vez. Eso es lo que va a venir a continuación y también pensando en el futuro, cómo va cambiando la dinámica de nuestra sociedad y de nuestra ciudad con todo el tema del COVID. ¿Qué hemos hecho? Y aquí está también parte de las acciones que pensamos que en futuro se pueden seguir implementando alrededor de nuestras ciudades, de nuestra ciudad y nuestras quebradas. Primero limpiamos la quebrada. Esta quebrada lamentablemente antes era un botadero de escombros y lo que hicimos es eliminar todos los escombros de esta quebrada con maquinaria para poder brindar primero un paisaje a la gente porque la gente está acostumbrada a ver basura en este espacio. Pero si ya quitamos este factor de suciedad,
se convierte rápidamente en otra forma de ver la quebrada. Creamos jardines de lluvia y en este caso el trabajo siempre salió y ha salido desde el inicio que nosotras iniciamos el trabajo en este proyecto de las manos de los vecinos y los vecinos. Como pueden ver aquí, ha sido un trabajo súper fuerte y estamos cumpliendo con todas las medidas de seguridad para poder llevarlos a cabo, pero ha sido en manos de ellos y estamos muy, muy agradecidas porque creemos que el futuro de la ciudad depende de personas empoderadas como estas personas. Entonces aquí, como pueden ver en las imágenes, hemos creado un jardín de lluvia. Aquí está la foto aérea del jardín, del primer jardín de lluvia que hemos creado para poder redireccionar el agua de la lluvia que baja hacia el jardín y así mantener esta zona más verde sin la necesidad de la presencia humana. Esto quiere decir que este sector siempre va a estar húmedo y se va a poder mantener por sí solo. Aquí vamos a hacer una siembra de plantas nativas en el mes de septiembre y aprovechando la época de lluvia. Hicimos también siembra de plantas y mejoras en espacios verdes públicos. En este sentido, cuando se hizo la limpieza de la quebrada, se hizo una siembra inicial con plantas nativas, pero el futuro de estas plantas no está en nuestras manos, sino en las manos de las vecinas y los vecinos. Para nosotras ha sido súper gratificante visitar después de casi un mes, mes y medio la quebrada y las plantas siguen intactas, porque los vecinos se han comprometido por su propia cuenta a regar las plantas, a poner más plantas que antes. Nos encontramos con una vecina que estaba con una carretilla llena de plantas y hizo una segunda hilera de siembra atrás de la que nosotras habíamos hecho. Moni, perdón, y ahí, 3 minutos. Muchas gracias, Roberto. Y ahí es lo que nos damos cuenta, como les decíamos, que el futuro es verde todavía. Estamos nosotras súper conscientes y súper afortunadas de poder contar con personas como las que nos hemos encontrado en el barrio. Hemos generado también capacitaciones para la generación de huertos urbanos. Esto va a empezar a finales del mes de agosto, así que todas y todos están súper invitados. Esto también es parte de la importancia de poder empezar a valorar nuestros alimentos, pero también entender que así se puede disminuir la expansión de la agricultura hacia zonas de protección de quebrada. Y bueno, ¿qué necesitamos de la gente? ¿Qué necesitamos de ustedes? Primero, que puedan asistir y participar en nuestros talleres. Todos nuestros talleres son abiertos a todo el público. Primero, segundo, compartir nuestros eventos en sus chats y redes de sus barrios, participar en las intervenciones y que se converse y se comparta con más vecinos y vecinas sobre este proyecto. Entonces, con Lili soñamos, que no costó nada, pero estamos súper convencidas de que materializar los sueños está en todas las manos de los ciudadanos de Quito. Muchas gracias. Bueno, de parte de mis compañeros y creo que del foro, agradecemos a Mónica por su exposición y también por el gran trabajo que están haciendo en pro de ese gran sueño de tener quebradas, ríos limpios y verdes. Entonces, voy a pasar a generarte una pregunta. ¿Cómo se relaciona el manejo ambiental que ustedes están haciendo en las quebradas con el aumento de la autoestima de las personas que justamente están viviendo en esos lugares? Ya que no podemos desconocer que en Quito hay grandes desigualdades sociales y se ve que los políticos poco hacen por esos lugares donde ustedes están trabajando. Gracias, Marcelo, por tu pregunta, súper importante. Nosotras lo que hemos hecho en el tema de la autoestima es dar total protagonismo a las personas que viven en el barrio, porque como les hemos repetido más de una vez cuando vamos, es que nosotras somos herramientas, simples herramientas que lo que podemos es direccionar algunas cosas para que se cumplan, pero se hacen, se cumplen, se realizan siempre y cuando esté en sus manos y en su convencimiento de poder hacerlo. Entonces, parte de lo que nosotras hemos hecho respecto a eso es dar todo el protagonismo de cada uno de nuestros pasos a la gente del barrio. Es así que uno de los proyectos ambientales de los fondos participativos municipales del barrio, que sale del barrio, no tiene injerencia nuestra, fue la continuidad de nuestro proyecto en el barrio. Y ya se están tomando medidas para que, como ven que el barrio está empoderado, está ya con
con el corazón verde, poder darles paso a seguir con nuestro proyecto, ya por su cuenta. Entonces, creo que eso ha sido un logro para nosotros muy, muy interesante. Excelente, excelente, Mónica. Robert, te paso la palabra. Sí, muchas gracias, Mónica. Sin duda es un gran ejemplo de organización y participación ciudadana en la ciudad, o en Quito en general. Chicos, a continuación damos paso a la presentación de Juan Diego Valdivieso. Él es periodista, graduado de la Universidad San Francisco de Quito en 2015. También obtuvo una maestría en política ambiental de Sciences Po en París en 2019. Se especializa también en periodismo ambiental, por lo que fundó la iniciativa La Ventana Verde, que es un espacio digital en Facebook e Instagram, donde se informa con una visión crítica sobre temas de actualidad ambiental en Ecuador. Tiene experiencia a nivel nacional e internacional en el sector privado, público y también en ONGs, en los ámbitos editoriales, de eventos y de comunicación digital. Actualmente trabaja como oficial de comunicación de Fundación Raíz de Ecuador. Bienvenido, Juan Diego. Muchísimas gracias a la red Divulga Ciencia, muchas gracias Roberto y a todos los panelistas. Perfecto. Entonces voy a comenzar con la presentación. Me confirman nada más si es que está correctamente compartida la pantalla. ¿Ahí sí pueden ver? Sí, confirmado, Juan Diego. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy les voy a hablar sobre la importancia de la conservación del patrimonio natural del Distrito Metropolitano de Quito, es decir, su biodiversidad, un capital muy importante para la ciudad de Quito. Como ya me presentó previamente Roberto, me especializo en el tema del periodismo ambiental. Soy periodista multimedios y he estado de cerca en algunas ONGs como WWF y también en la Fundación Raíz de Ecuador, donde laboro actualmente, así como también tuve experiencia previa en el sector editorial, privado y en el sector público. Es por esto que siempre me han interesado los temas ambientales y creé el portal La Ventana Verde hace algunos meses durante la cuarentena, donde hago también paneles y entrevistas y otro tipo de contenidos relativos a la actualidad de medio ambiente. Les invito a que me sigan. El Distrito Metropolitano de Quito tiene un excepcional relieve y una gran variedad de climas, que van desde zonas tropicales al noroccidente, zonas áridas al norte en Guayabamba y bosques nublados, pasando también por páramo y nieve a lo largo del callejón interandino. La superficie total del Distrito Metropolitano es de 424.062 hectáreas. Tiene rangos altitudinales que van desde lo más bajo a 500 metros sobre el nivel del mar, en áreas como Gualea y Pacto, hasta los 4.950 en la cima del Sincholagua al sur-oriente. En el Distrito Metropolitano de Quito hay una gran diversidad de flora y fauna, que habita en 7 diferentes ecosistemas, llenos de diferentes paisajes y también culturas. Este es un pequeño mapa donde están ubicadas las 6 principales áreas protegidas del Distrito Metropolitano de Quito, la gran mayoría de ellas en el noroccidente. El total de cobertura es de casi 150.000 hectáreas. Entonces, de un total de 317.901 hectáreas de ecosistemas naturales, 149.264 están protegidas en 6 áreas del Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas. Esto representa a un 74,9% del Distrito Metropolitano y específicamente un tercio, el 35,1% del total del distrito son áreas protegidas. Esto seguramente es un dato muy impactante para muchos de ustedes, ya que pensarían que el área urbana de la capital cubre la mayor parte del distrito. Sin embargo, no es así. Son las áreas naturales, el 74,9%. Y de este porcentaje, el que les he referido previamente. El área de conservación y uso sustentable en Mashpi, Guaycuyacu y Sahuangal son 17.000 hectáreas. El área de conservación y uso sustentable Pachijal son 15.800. El área de conservación y uso sustentable Yunguilla, 2.981. Este es el área morada. El área Mashpi, Guaycuyacu, Sahuangal es el área de color amarilla en la zona de Pacto. El área de protección de humedales Cerro Las Puntas está en el lado oriental, es del lado celeste, en la zona de Pifo y Aroquí Checa, 28.000 hectáreas.
el famoso corredor ecológico del oso andino, que abarca 61.573 hectáreas, está igualmente en la parte del noroccidente. Y finalmente, el área de intervención especial y recuperación de las laderas del Pichincha y Atacazo, 23.454 hectáreas, que es el área verde ubicada en el centro del mapa. El Chocó Andino es una reserva de biosfera. Esta área está ubicada en el noroccidente del distrito. Hace exactamente 2 años la UNESCO lo declaró como reserva de biosfera. De las 286.805 hectáreas de la reserva de biosfera del Chocó Andino, el 83% está dentro del distrito metropolitano de Quito. Es por esto que el municipio creó el Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas en el 2007 y desde el 2012 se han declarado 5 áreas de conservación y uso especial, llamadas ACUS, como les indiqué previamente en el mapa. Asimismo, existe este importante corredor de conservación del oso de anteojos, una especie sin lugar a dudas icónica de la zona andina. Ahí podemos ver un poco la zonificación de la Reserva de Biosfera del Chocó Andino, ubicado en el noroccidente de Pichincha. Quito apenas posee una parte de toda esta reserva de biosfera. El resto está en el resto de la provincia de Pichincha, entre Pedro Vicente Maldonado, San Miguel de los Bancos y Puerto Quito, que es otra parte de la provincia de Pichincha. Perdón, Puerto Quito no se encuentra en esto, solamente hasta Pedro Vicente Maldonado. Esta es apenas una muestra de la infinita biodiversidad que existe en la zona del Chocó Andino, del noroccidente, que le llaman también la joya de la corona de los Andes. ¿Por qué? Porque incluso equivale a la biodiversidad existente como en el Parque Nacional Yasuní. 8 de cada 1000 especies de plantas de toda la Tierra, o más del 10% de toda la flora del Ecuador, se encuentran protegidas en la Reserva Maquipucuna, a la cual uno accede por Nanegal en el noroccidente, donde se han catalogado 1.960 especies de plantas vasculares que incluyen varios parientes silvestres de especies comestibles como papa, frijol, pepino, naranjilla, pimiento, algodón, quinina, entre otros. Según el estudio Plant Diversity of an Andean Cloud Forest Inventory of the Vascular Flora of Maquipucuna, en la investigación taxonómica más completa hecha en el DMQ, esta fue liderada por el Dr. Grady Webster de la Universidad de California Davis y publicada por esa universidad en 2001. Se comparó la diversidad de Maquipucuna con la de los parques y reservas de las capitales de los países megadiversos y superó al Parque Nacional de Brasilia, el área protegida más grande de este grupo de ciudades. Por ende, esta es una de las razones por las cuales existe tanta biodiversidad y se la conoce como la joya de la corona de los Andes al noroccidente. En el distrito metropolitano en general existen 77 especies de de anfibios, 46 especies de reptiles, 21 de peces, 111 especies de mamíferos que representan el 28,5% de todos los mamíferos del Ecuador, incluyendo pumas, jaguares, tigrillos, perezosos, nutrias, venados y otras especies amenazadas como el famoso oso de anteojos, que frecuenta estas áreas de bosques nublados. Asimismo, en cuanto a aves, existen entre 524 y 540 especies de aves, que constituyen el 5% de todo el planeta o el 33,4% de todo el Ecuador. Fíjense en este dato tan importante. Hay muchas especies, como el de la foto, gallito de la peña, quetzales, trogones, tucanes, halcones, tangaras y colibríes, entre otras áreas de especies que se encuentran en estas áreas importantes para la conservación de las aves, entre los bancos Maquipucuna y Mindo. Asimismo, hay 21.490 registros de plantas. Podemos ver que la infinidad de biodiversidad en el distrito es gigante y pocos esperaban ver incluso osos de anteojos. Sin embargo, como todo, no todo es bueno. Entre las principales amenazas a la biodiversidad del distrito metropolitano de Quito está el esquema HIPPO. Y no tiene que ver con un hipopótamo bebé como vemos en la foto. Son las siglas en inglés de un esquema de amenazas a la biodiversidad, mismo que fue propuesto por el entomólogo y profesor de Harvard, Edward Wilson. Este esquema se basa en 5 ítems, siendo el primero la fragmentación de hábitat. Esto es debido a la deforestación,
a la expansión de la frontera agrícola y ganadera y a la apertura de vías, situación que ocurre no solamente en el Distrito Metropolitano de Quito, sino en todas las áreas protegidas del Ecuador y obviamente ocurre más en las no protegidas. Al abrir una vía, lamentablemente, se incrementa en gran medida todo lo que equivale a deforestación, colonización, nuevos poblados, como ya hemos visto en otras zonas del Ecuador que antes eran prístinas. Lo segundo son las especies invasoras en ecosistemas delicados. Existen muchas especies invasoras en ecosistemas, como por ejemplo en Galápagos, las cabras, las ratas, que han causado un gran impacto en estos ecosistemas. Lo mismo puede suceder en el Distrito Metropolitano de Quito. El tercer aspecto está la contaminación por actividad antrópica, es decir, agricultura, actividades industriales, uso de sustancias químicas y contaminación del aire, entre otros aspectos. También está la contaminación del agua. Esto es muy grave en el Distrito Metropolitano, ya que tenemos ríos como el Machángara y el San Pedro, que acumulan la gran proporción de todos los desechos industriales, domésticos y de agricultura del distrito. El cuarto aspecto es el crecimiento poblacional. Quito es una ciudad de casi 3 millones de habitantes, para lo cual el crecimiento poblacional supone un gran desafío para su conservación. La biodiversidad requiere de mucho espacio y no hay que confiarse. Si bien el 75% del Distrito Metropolitano de Quito son áreas protegidas o áreas verdes, esto no quita de que la expansión urbana, como hablaré en la siguiente diapositiva, sea uno de los factores preponderantes para preocuparnos de la conservación de la biodiversidad. Finalmente, está la sobreexplotación de recursos, que se traduce, por ejemplo, en la pesca y caza excesiva. La pesca en el distrito no tanto, pero la caza sí. En zonas del noroccidente, que ahora son bosques, y que gracias a la apertura de vías, por ejemplo, la gente puede acceder mucho más fácilmente a ingresar armas o dedicarse a actividades de cacería ilegal. Entonces, como podemos ver, este esquema resume en gran parte las mayores amenazas que existen a la conservación de la biodiversidad en el Distrito Metropolitano de Quito y aplica para cualquier otro ecosistema. Las principales amenazas al patrimonio natural en Quito, aparte de las que les propuse anteriormente, son la expansión urbana, obviamente, que directa e indirectamente ha presionado sobre la integridad de los bosques del Distrito Metropolitano de Quito. Sin embargo, la sociedad civil está comprometida con la conservación de sus hábitats, ya que más del 30%, como les dije, del área del distrito está protegida, gracias al creciente número de reservas privadas y comunitarias, por lo que tenemos la dicha de conservar al lema de Quito, capital mundial de la biodiversidad, por muchos años. Ojalá que esto sea así. Al lado izquierdo podemos ver el crecimiento desordenado y poco planificado del distrito metropolitano. Esto requiere de importantes instrumentos de política pública municipal para no necesariamente frenar el crecimiento urbano, sino para ordenarlo, para que este sea sobre todo vertical. Porque la mancha urbana, cuando se expande, requiere un incremento en cuanto a la cobertura de servicios básicos como electrificación, vías, agua potable, alcantarillado, seguridad y demás factores que obviamente inciden en la conservación del patrimonio natural de una urbe como Quito. Este segundo factor que les voy a contar es la minería. Lamentablemente, uno de los mayores problemas que aqueja actualmente al Ecuador, ya que recientemente se liberó el catastro minero, haciendo de la minería una de las prioridades principales para el desarrollo económico del país. Y Quito no está exento de esto. Es por eso que en el noroccidente del Distrito Metropolitano está el famoso proyecto aurífero Pacto, integrado por un total de casi 6.000 hectáreas del proyecto entre el área minera Ingapi, en Pacto, y 2.251 hectáreas del área Urcutambo, en Gualea. En el 2009, la minera Silex estimó en esta zona un potencial de 300.000 onzas de oro, repartidas en 9 vetas. Esto, sin lugar a dudas, ha creado mucha inquietud en las comunidades del noroccidente, ya que aparte del tema de conservación, existe mucha actividad agrícola a pequeña y a mediana escala.
Esto afectaría a los ríos, a las actividades agrícolas, a la conservación de los bosques, así como a la salud humana, ya que el impacto es tan alto en cuanto a la contaminación generada por los desechos en las aguas residuales por mercurio y otros metales pesados, que sin lugar a dudas esto afectará a toda el área de influencia del Chocó andino, como es el noroccidente del distrito. Aparte de todo esto, están las amenazas constantes de nuevas vías, crecimiento desordenado en zonas de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, así como también factores como el incremento de la frontera agrícola y ganadera, como les explicaba en el esquema HIPO, que es la fragmentación del hábitat. Entonces, si no atacamos, si no prevenimos todos estos factores que, Disculpa, sin lugar a dudas, perdón, 3 minutos. gracias. Si no enfrentamos todos estos ítems que yo les he mencionado aquí, todos estos factores, van a haber problemas en la conservación del distrito. Es por eso que también la Secretaría de Ambiente ha creado la Estrategia de Conservación de Biodiversidad hasta el 2022, que habrá que renovarla para que todas estas amenazas a la biodiversidad del distrito sean atajadas de raíz. Porque si es que vemos, hay un muy mal ejemplo en esa misma zona. No me gusta hablar mal de algún sitio en específico, pero hay que hacerlo y es una de las razones por las que no se le incluyó a Puerto Quito como parte de la Reserva de Biosfera del Chocó andino. ¿Qué creen que es? Que lamentablemente casi todos estos aspectos del modelo HIPO se han cumplido, sobre todo la fragmentación de hábitat, ya que existen muchas urbanizaciones, nuevas vías, expansión de frontera agrícola, deforestación masiva. Entonces, si queremos evitar que esto ocurra en el Distrito Metropolitano de Quito, es fundamental que se actúe interinstitucionalmente con el Ministerio del Ambiente, la Secretaría del Ambiente, ONGs, actores locales, comunitarios, para evitar la destrucción de estos ecosistemas. No sin esto, no me quiero enfocar solamente en el Chocó andino, para ya ir concluyendo, sino también en la parte de Papayacta, Antisana y el límite, digamos, con Mejía y Rumiñahui. En todo este esquema del Distrito Metropolitano existen también páramos, que son sujetos de muchas presiones, ya que son fuentes de agua y también puede llegar a haber cierto tipo de presencia de minerales. Entonces, con esto, yo quiero agradecerles a todos ustedes por seguirnos y apelar a la sociedad civil, a los actores políticos y generadores de políticas públicas y tomadores de decisiones para que protejamos a Quito, un lugar donde existen desde osos de anteojos hasta cóndores. Muchos de ustedes quizás no lo sabían y es importante saberlo para estar conscientes de la riqueza que existe en el Distrito Metropolitano de Quito y pensar que Quito es más allá del Parque Metropolitano Huanguiltagua, del Parque La Carolina, que tenemos muchos sitios turísticos por descubrir en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirme y si quieren enterarse de más información, les invito a seguir el portal digital de La Ventana Verde en Facebook e Instagram, donde tratamos no solamente temas del Ecuador continental, sino también temas como los ocurridos en Galápagos y demás actualidad ambiental. Muchísimas gracias por permitirme participar en este espacio. Muchas gracias, Juan Diego. Realmente esa información yo creo que es muy útil y nos abre los ojos a un Quito diferente, ¿no? Un Quito que no solo es ciudad, sino un Quito que es ambiente, que es naturaleza, y un Quito que al final es vida. Pues le voy a dar paso a mi compañera Amy, que te quiere hacer una pregunta. Perfecto. Juan Di, bueno, a mí me queda muy claro todo lo que acabas de exponer en cuanto a cifras, en cuanto a la realidad que actualmente Quito vive, ¿no? Por eso mi reflexión era que la proyección del crecimiento de las ciudades es inminente. Las ciudades van creciendo con el paso de los años en población y por lo tanto siempre vamos a requerir más recursos, aguas, vivienda, trabajo y muchos temas más. En este sentido, ¿cómo crees que será el crecimiento de las ciudades y cómo este crecimiento afectará en el futuro el patrimonio natural que nos acabas de exponer aquí en Quito? En este sentido, también me gustaría dar una reflexión completa para que tú nos puedas compartir todo lo que piensas respecto a esto, ¿no? Podríamos decir que como sociedad que estamos acostumbrados a vivir en este sistema capitalista a costa de este sistema que nos han impuesto,
es necesario o tendremos que destruir nuestros recursos naturales, nuestro patrimonio natural para poder sobrevivir, para poder llevar una vida digna, una vida en una ciudad con espacios verdes, pero también con la parte urbana bonita. Dinos, o ¿qué opinas al respecto? ¿Cómo será este escenario en el futuro? Este escenario que es indeseable, obviamente, pero también entendemos que debemos hacer algo ya para que esto no ocurra. Así es, Amy. Gracias por la pregunta. Como les comentaba anteriormente, el tema de la expansión de la mancha urbana de las ciudades es sin duda uno de los mayores problemas que aqueja no solo a Quito, sino al resto de ciudades en Ecuador y en el mundo. El tema de la densidad poblacional. ¿Por qué no, en vez de enfocarnos en crecer la densidad poblacional en los hipercentros o hacer policentros en las áreas urbanas ya consolidadas, en vez de pensar que crecer hacia los suburbios, hacia los valles en el caso de Quito, o hacia hacer urbanizaciones en el noroccidente, es sinónimo de desarrollo? Todo lo contrario. Eso equivale a generar más gastos para la municipalidad, más gastos para los actores privados, inmobiliarios y demás, y sobre todo un tema de especulación inmobiliaria. Porque si yo empiezo a ofrecer grandes extensiones, grandes urbanizaciones, en zonas que no están consolidadas en el noroccidente, como en áreas de bosque primario o secundario, lamentablemente vas a generar deforestación, fragmentación de hábitat, crecimiento desordenado de poblados y de la misma zona urbana de Quito. Por ejemplo, en el área de los valles, hacia Los Chillos, Cumbayá, Puembo, Pifo, El Quinche y demás, si es que no ponemos en ejecución o a vigilar las ordenanzas metropolitanas ya existentes respecto a la expansión urbana ordenada, a los planes de uso y gestión de suelo y a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, lo que va a llegar a ocurrir de aquí en 10 a 20 años es que las ciudades van a haber crecido de manera tan desordenada que vamos a tener un fenómeno que ocurre como es el caso de Guayaquil, Durán, San Borondón, zonas que han crecido, de forma totalmente horizontal y que no se abastece el municipio a dar servicios de manera adecuada. Entonces, lo que queremos evitar con eso es crecer verticalmente las ciudades en zonas ya consolidadas por dos motivos: ahorro de recursos y conservación de la biodiversidad y patrimonio natural en una zona tan frágil como lo es Quito, ya que si vemos otros ejemplos de ciudades de la Amazonía, por ejemplo, que han crecido horizontalmente, ¿qué conlleva eso? Más caminos, más deforestación, más gastos para las ciudades y sin duda un crecimiento desordenado que llevará a la gente, por ejemplo, a tener más tiempo para trasladarse entre el punto A y el punto B. ¿Qué quiere decir eso? Que para ir de mi casa al trabajo tomará más tiempo, generará más gastos para la ciudad en cuanto al transporte público y otros factores. Entonces, yo lo que creo que debemos apuntar es hacia un crecimiento compacto y denso de las ciudades, porque si nos vamos a expandir, estamos haciendo una labor equivocada totalmente, ya que no hemos aprendido nada, sobre todo en un país como Ecuador, siendo tan rico, tan biodiverso y en un espacio tan pequeño. Listo, Juan Diego, muchísimas gracias por tu participación. Gracias, Rommel. A continuación, vamos a presentar a Elisa Puga. Ella es investigadora de Flaxo, quien nos va a hablar sobre riesgos en las ciudades. Elisa es una socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Cuenta con una maestría en gestión urbana y desarrollo por la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Su trabajo como investigadora se ha enfocado en la movilidad sustentable con énfasis en género, transporte no motorizado, transporte informal e intermodalidad. También ha trabajado en temáticas relacionadas con espacios públicos, planificación urbana y el rol de la ciudadanía en las políticas públicas. Elisa cuenta con experiencia profesional en el sector público y privado, así como en organizaciones no gubernamentales y docencia. Damos paso entonces, Elisa, muy buenas noches. El micrófono es todo tuyo. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio y qué rico ver todas estas perspectivas desde diferentes disciplinas. Creo que ese es uno de los primeros comentarios que tengo yo respecto a esta pregunta sobre cómo pensar la ciudad a futuro, y es justamente que no podemos pensarla solo desde una ciencia, solo desde una disciplina. Justamente, ¿por qué? Porque las ciudades son complejas y necesitan un abordaje
que sea capaz de dilucidar, de entender todas las dinámicas que suceden dentro de una ciudad. Les voy a compartir mi presentación. Les agradecería que me cuenten si lo pueden ver sin ningún problema. ¿Sí? Sí, está brillando. Sí, perfecto. Bueno, bueno, yo hoy les voy a hablar de algunos temas que involucran la cuestión urbana, pero que sin embargo, por temas de tiempo, son insuficientes. Como les comentaba, el tema urbano es una cuestión muy compleja que necesita un abordaje de varias aristas, de varios temas, y yo hoy puntualmente voy a enfocarme en la cuestión de movilidad, espacio público y vivienda. Quedan pendientes temas como la relación urbano-rural, la soberanía alimentaria, temas pendientes como la cuestión de la economía y la inclusión, cuestiones más relacionadas un poquito a justicia social, pero con todo voy a dar una aproximación desde esta perspectiva bajo un enfoque del derecho a la ciudad. Bueno, para empezar la reflexión, quiero mencionarles una frase que escuché en un conversatorio que hubo a propósito de la pandemia, que era respecto a que estamos viviendo un cambio de época, no una época de cambios. A veces tenemos este discurso de que esta pandemia está generando un montón de cambios en la sociedad, pero realmente lo que estamos viviendo es esta urgencia de cambiar la manera como estamos construyendo. Y esto implica un cambio de época, así como la revolución industrial en su tiempo generó un antes y después en el desarrollo económico y en el mismo desarrollo de las ciudades. Ahorita estamos viviendo un cambio de época hacia las ciudades que queremos al futuro. Y justamente la pandemia lo que nos lleva es a cuestionar el tipo de ciudad que hemos construido, el tipo de ciudad que reproduce las desigualdades, el tipo de ciudad que segrega, el tipo de ciudad que no garantiza accesibilidad a todos los bienes y oportunidades de las urbes en igualdad de condiciones. Entonces, este enfoque, este tipo de ciudad es lo que de alguna manera también nos pasó factura en esta época de pandemia, y esto lo podemos ver claramente cuando tuvimos que estar encerrados en las casas. Y ya vamos a hablar un poquito más sobre el tema de la vivienda, pero nos lleva justamente a pensar en qué tipo de ciudad estamos construyendo y para quiénes. Entonces, aquí les he puesto dos fotos, como pueden ver son las calles vacías, justamente para introducir el tema de movilidad. Y en el tema de movilidad es muy interesante porque tenemos que pensar cómo estamos distribuyendo el espacio urbano en la ciudad, a quién estamos dando espacio y a quién no estamos dando espacio. Estas dos imágenes son de una de las zonas de alta plusvalía de la ciudad, por así decirlo. Y bueno, dentro de todo vemos que las veredas al menos tienen árboles o tienen bancas o tienen algo de mobiliario urbano, que es algo que es muy difícil encontrar en otras áreas de la ciudad. Pero también podemos ver aquí cuánto espacio estamos dedicando a los modos motorizados. En el caso del lado izquierdo tenemos el área de parqueo y los carriles para los autos, y en el caso del área derecho, bueno, tenemos los corredores de la ecovía y los dos carriles para los autos. En ese sentido, la pandemia nos ha llevado justamente a ver esta necesidad de construir, de diseñar una ciudad de los 15 minutos, que es como se está llamando ahorita en el mundo académico, esta ciudad en la que podemos acceder a todos los bienes y servicios inmediatos o urgentes cerca de nuestro barrio, cerca de nuestra residencia. Y justamente, retomando los comentarios que hacía el anterior panelista, muchas veces construimos estas ciudades súper dispersas en condominios cerrados en las afueras de la ciudad, donde tú tienes que salir en un auto para poder ir a la tienda, para poder ir a comprar el pan, y realmente no tienes esta vinculación con la dinámica urbana. En este sentido, lo que nos lleva a pensar la pandemia es por qué tenemos que repensar el modelo de ciudad en el que estábamos viviendo. Como pueden ver aquí en las imágenes, tenemos una vereda que es básicamente imposible de transitar para el peatón. Tenemos acá abajo un momento de congestión vehicular en el redondel del ayer. Esto era un viernes, y como pueden ver, por más carriles que hayan, en este caso hay 5 o 6 carriles, el espacio siempre va a ser insuficiente para la demanda del auto. Y más abajo podemos ver una foto de una parada del trole, que era el problema clásico del transporte público, ¿no? La saturación, la baja calidad, la baja cobertura, etcétera. No podemos seguir con una ciudad
donde las condiciones para movilizarse sean estas. Esto es a lo que nos lleva la pandemia. Tenemos que pensar cómo redistribuir el espacio público de una manera más equitativa para que todos puedan hacer uso de él de una manera eficiente y segura. Y aquí entra un poco esta nueva iniciativa que ya está arrastrado, es un proyecto arrastrado de varios años del municipio de crear las ciclovías, y que sí, bien genera un poco de conflicto, de opinión, de encuentro de opiniones en las esferas públicas, es una manera de redistribuir el espacio. Pensemos cuánto espacio dedicamos al auto privado y cuántas personas pueden realmente acceder a un auto privado. Mientras que, por ejemplo, con la bicicleta, que es un medio de transporte obviamente mucho más sostenible, cero emisiones, que ocupa poquísimo espacio, tiene un impacto prácticamente nulo en el medio ambiente y además te fortalece todo el tema de la salud, etcétera. Estamos dando un espacio para que todos o para que un mayor porcentaje de los habitantes puedan movilizarse de manera segura. Y esto que nos lleva también a pensar justamente esta necesidad de que tenemos que tener todas las cosas cerca de las distancias de nuestra casa. Recorrernos la ciudad de sur a norte para ir a trabajar no es algo eficiente, no es algo eficiente para el sistema de transporte público, pero tampoco para la persona. Afecta, deteriora la calidad de vida y a la final nos lleva de nuevo a pensar en esta lógica de cómo estamos planificando la ciudad. Otro tema importante en la cuestión de movilidad, y quizás uno de los más delicados, es la cuestión del transporte público. Y vuelvo a esta diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque el transporte público, por decirlo así, es el gran perdedor de la pandemia. O sea, la gente que tiene auto ahora tiene mucho más razón para usar auto con todo este tema del contagio en espacios de aglomeración. La gente que puede caminar cerca de sus casas porque tiene todo cerca, tiene una gran ventaja, pero la gente que usa el transporte público, que de hecho es la mayoría de los ciudadanos en Quito, es la gente que realmente está mucho más complicada. Y la solución no es que ellos usen auto, la solución es que generemos un sistema de transporte público que pueda permitir mantener estas condiciones de bioseguridad, pero que también sea un instrumento de redistribución y de justicia social. ¿Por qué? Porque utilizar el taxi para moverme, para el trabajo, para trámites, por ejemplo, implica un costo adicional. Y generalmente quienes usan el transporte público es la gente que tiene menores recursos económicos. Entonces, esto nos lleva justamente a pensar qué tipo de movilidad estamos construyendo a futuro en nuestra ciudad. ¿Para quién estamos construyendo esta movilidad? ¿A quién queremos beneficiar? Pensemos en todas las inversiones que se han realizado en infraestructura vial y cómo se distribuyen, cómo benefician ese dólar de inversión al que tiene un auto versus al que usa el transporte público, por ejemplo. Entonces, les dejo ahí la inquietud sobre pensar también cómo podemos hacer que el transporte público sea sostenible, sea seguro y sea atractivo para la gente, porque la ciudad no puede aguantar un aumento del parque automotor, no es una cuestión simplemente de hacer más vías, es una cuestión muchísimo más compleja que eso, y a la final sigue siendo algo excluyente. El otro tema sobre el que quería dejar algunas ideas es sobre esta cuestión del espacio público. Y bueno, ahorita con este tema de la pandemia se evidencia mucho más esta lógica del espacio público como un espacio de disputa, como un espacio de poder, un espacio en el que se materializa o se evidencia quién tiene el poder y bajo qué condiciones. Y bueno, ahí es bastante recurrente lo que pasa en Quito, que bueno, obviamente no pasa solamente aquí, es este tema del comercio informal. Y ahora con la situación de la pandemia es mucho más evidente cómo el espacio público se vuelve un espacio de comercio, pero un espacio de comercio donde si bien es difícil mantener las condiciones de seguridad, donde si bien es muy frecuente que se genere la aglomeración de gente, es un espacio donde a la final es el único, por decir, el único, uno de los pocos espacios donde la gente puede generar algún ingreso, alguna forma de subsistencia. Y claro, con la pandemia, bajo esta crisis económica, el aumento del desempleo, el aumento del subempleo, es normal o es natural que que aumenten las ventas informales en los espacios públicos. Esta es una externalidad que se deriva de la pandemia, pero que de alguna forma requiere que haya otro tipo de políticas que vayan más allá del tema de despejar los espacios, de quitar los bienes, de perseguir
al comerciante, tenemos justamente que pensar cómo podemos lograr que el espacio público sea un espacio que permita también la inclusión económica, obviamente de una manera ordenada, de una manera limpia, de una manera que no genere afectaciones a los demás, pero es también un espacio que tiene esta función de incluir a la gente, en este caso a la gente que no tiene posibilidades laborales. Y eso también nos lleva a pensar en otra de las funciones del espacio público, que es la característica del espacio como un espacio de encuentro, este espacio donde se diluye de alguna manera la clase social, este espacio donde todos podemos ser iguales en principio, o este espacio donde de alguna manera podemos encontrarnos con el otro al que normalmente no vemos. Y finalmente, para reflexionar un poquito más sobre este espacio público, y esto está relacionado con el tema de la vivienda, tenemos el espacio público como un elemento de calidad de vida. Y ahí pensamos o retomamos esta idea sobre la importancia de tener espacios públicos, parques o áreas verdes cerca de las residencias. Si bien Quito tiene un índice de metros cuadrados de áreas verdes mayor al recomendado por la OMS, esto es un poco tramposo este índice cuando consideramos parques como el Metropolitano, como el Parque Metropolitano del Sur, que son áreas donde no es fácil de llegar por parte de los ciudadanos. Entonces, tenemos que volver a pensar en este espacio público inclusivo de escala barrial y que sea un espacio que podamos usar, que podamos apropiarnos. Y ahí me gustó mucho la presentación de la primera de las panelistas, porque justamente el hecho de reforestar, el hecho de acercarse a las quebradas y de reconocer estos espacios como algo nuestro es el primer paso para que nosotros podamos no solo cuidarlos, sino que también podamos disfrutarlos, hacer uso del espacio público. Elisa, 2 minutos, perdón. Perfecto. Sí, y solo para acabar esta idea del espacio público, es importante considerar el derecho a la belleza, ¿no? El derecho a tener espacios lindos, agradables cerca de nuestras viviendas. El último tema que quería topar rápidamente es la cuestión de la vivienda. Y justamente la pandemia nos enseñó que el tipo de viviendas en las que vivimos, valga la redundancia, no necesariamente son las más adecuadas. Y no solo por un tema de la cantidad de metros de las viviendas, que no siempre es el adecuado, porque tenemos situaciones de hacinamiento, tenemos situaciones donde no hay suficiente espacio porque las viviendas son grandes, sino también el acceso y la ubicación de las viviendas. Es muy común tener viviendas en pendientes, en las montañas, en zonas de riesgo. Les voy a enseñar un par. Bueno, aquí tenemos una foto de cómo está creciendo el sur de Quito. Pueden ver que está inmenso. Acá tenemos el contraste de la González Suárez con esta idea del crecimiento vertical. Y acá tenemos una zona de Calderón, donde podemos ver un poco de vivienda informal, las condiciones de vida, calles de tierra, viviendas precarias. Entonces, tenemos que repensar el tipo de vivienda que estamos diseñando, que estamos construyendo, y una vivienda que sea amigable con estos tiempos de pandemia, que yo pueda tener un área verde, o si no es un área verde, un balcón, o que tenga ventilación natural, o que pueda de alguna manera garantizar condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces, con eso yo terminaría mi presentación. Como les comenté, son ideas bastante amplias sobre hacia dónde tenemos que pensar la ciudad, y estoy abierta a cualquier pregunta o consulta. Elisa, muchas gracias por tus aportes. Son realmente puntos importantes para reflexionar y para determinar cuál es la ciudad que queremos y recuperar ese espacio para los quiteños y no tanto para los autos. Entonces, te procedo a hacer una pregunta que hace Estefe Jiménez, que nos dice, ¿por qué se considera Quito una de las ciudades más atrasadas en cuanto a movilidad? ¿Depende únicamente del municipio o de los transportistas? ¿Qué es lo que realmente impide una buena movilidad y cuáles serían los planes de acción? Bueno, es una pregunta para hablar todo una hora tranquilamente, pero a ver, el tema de la movilidad en Quito es una cuestión complicada porque no podemos entender movilidad si no la vinculamos con la planificación y el crecimiento urbano, es decir, la manera en cómo está creciendo la ciudad. ¿Qué pasa cuando yo abro vías? ¿Qué pasa cuando yo autorizo urbanizaciones o construcciones en áreas periféricas? Lo que yo estoy haciendo es jalar la demanda de movilidad hacia esas zonas. Y generalmente el tema del transporte público llega muy tarde a esas zonas.
llega años después de que la zona se urbanizó, o a las zonas de dinero nunca llega el transporte público porque en principio ellos no usan transporte público. Y hasta que llega el transporte público la gente tiene que resolver esta necesidad de movilizarse. ¿Y cómo lo hace? Los que tienen dinero lo hacen a través del auto privado y los que no tienen lo hacen generalmente a través del transporte informal. Entonces, el problema de la movilidad de Quito no va a poder ser resuelto si no lo vinculamos con la planificación, si no dejamos de autorizar el crecimiento horizontal y si no fortalecemos esta idea del crecimiento vertical que mencionaba el panelista anterior. Aquí es súper importante tener claro que el crecimiento vertical no necesariamente son edificios de 20, 30, 40 pisos. Basta tener un crecimiento vertical de 3, 4, 5 pisos que yo ya estoy densificando la ciudad. Pensemos, por ejemplo, en la zona de Miraflores, que está entre el eje de la 10 de agosto y la Universidad Central. Esta es una zona que está perdiendo población súper rápida, se está degradando, es una zona insegura, poco atractiva para vivir, pero podría ser una zona donde tú repotencias mucho, que la gente vaya a vivir ahí con nuevos proyectos, con proyectos de rehabilitación, porque es una zona servida, tiene líneas de transporte cerca, tiene áreas verdes cercas, tiene centros educativos cercas y la gente que vive ahí podría realizar la mayor parte de sus actividades dentro de esta escala barrial. Entonces, el tema de movilidad está vinculado a la planificación, pero también está vinculado a esta lógica de planificar la ciudad a largo plazo. La cuestión este dicho que siempre se dice que la solución del transporte público de Quito es municipalizar el transporte, que todos los buses de las cooperativas, etcétera, sean partes del municipio. En mi opinión, esta es una visión un poco idealista porque solo como dato les dejo, son como 3.600 buses en Quito. Imagínense la inversión que necesita el municipio para comprar esos, para operar esa flota por un lado y por otro lado para mantener todo el personal que implica esto. Entonces, para mí es más bien una cuestión de poner las reglas claras. Por muchos años son los transportistas los que han impuesto las condiciones. Ahora es el municipio el que tiene que tomar la batuta y decir, si ustedes no cumplen, yo les revoco las licencias, los permisos. Y lastimosamente, si no hay precedentes, la gente no va a creer que va a pasar, ¿no? Entonces, hay que empezar por ahí. Ahora, el tema del parque automotor también es algo bastante complejo. O sea, Quito no tiene tantos autos como otras capitales de Latinoamérica, pero sin embargo tiene una tasa de ocupación súper baja. Está en más o menos 1.2 personas por auto. Imagínense, en un auto que es para 5 personas lo ocupa 1.2 personas. Es casi unipersonal. La cantidad de espacio, la cantidad de contaminación que produce eso no es algo eficiente. Pero nosotros no podemos pedirle a la gente que deje el auto si no le ofrecemos un servicio de transporte público de calidad. Entonces, solo para cerrar, creo que el tema de la movilidad es una cuestión de planificar a largo plazo, de tener mano dura, porque cuando uno diseña un sistema de movilidad no lo hace de aquí a un año, lo haces de aquí a 10, 15, 20 años, proyectas la demanda. ¿Qué es lo que pasó con el trole? El trole fue uno de los primeros sistemas eléctricos BRT del mundo. Fue así un sistema paradigmático, todo el mundo estaba orgulloso y venían a Quito a estudiar al trolebús. Y luego se quedó, porque nunca se concretaron las ampliaciones, nunca se concretaron las mejoras del servicio y se estancó el sistema. Entonces, sí, hay que pensarle la movilidad de manera constante y vincularla con la planificación y darle a la gente alternativas para que realmente el auto particular no sea la mejor opción. Muchas gracias, Elisa. Genial tu perspectiva sobre la movilidad en la ciudad. A continuación, nos va a acompañar Andrea Mendoza. Ella tiene un máster en responsabilidad social corporativa del ESERP Business School de Barcelona, España. También tiene un Bachelor of Arts en comunicación organizacional y relaciones internacionales de la Universidad San Francisco de Quito. Es miembro del Consejo Directivo de Aldeas Infantiles de SOS. Fue gerente de sostenibilidad en el Grupo ECOS, también coordinadora general de Pacto Global de Naciones Unidas Red Ecuador, coordinadora de comunicación corporativa de Covis Corp. Ha tenido más de 10 años de experiencia en áreas de comunicación, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Actualmente se desempeña como asesora para varias empresas privadas y organizaciones sin fines de lucro en Ecuador. Ha realizado varias publicaciones en revistas de negocios y de medio ambiente y dictado conferencias sobre sostenibilidad a nivel nacional. Bienvenida, Andrea. Puedes continuar, por favor, con tu presentación. Muchísimas gracias. Un saludo a todos y definitivamente este tema es muy importante para conversarlo. Confírmenme si ya están viendo mi presentación.
Sí, confirmado. Me parece genial todo lo que han compartido los panelistas que me antecedieron y ahora me toca a mí conversar más sobre cuál es el rol que tiene la empresa en la construcción del futuro de la ciudad. Definitivamente todos queremos construir un Quito amigable para poder vivir en esta ciudad. Entonces, yo me hacía una pregunta cuando conversábamos sobre el panel y armaba mi presentación y decía, ok, ¿cómo es la ciudad que imaginamos? Una ciudad que nosotros imaginamos definitivamente en el mundo de la sostenibilidad nos viene a la cabeza el transporte eléctrico, nos viene a la cabeza espacios públicos, un tema de reverdecer el paisaje entre los árboles y los edificios, un tema de energía solar, energías alternativas, también mucha interconectividad, pensamos en tener wireless en todo lado, en acceso, en plataformas digitales, en tecnología, en movilidad sostenible, que es muchas de las cosas que hablaron los panelistas. Para mí es importante que sepamos que el 80% de la población en Latinoamérica es urbana. Somos la zona en el mundo. Esta parte del continente de Latinoamérica es la zona en el mundo más urbanizada. Entonces, empezamos a ver este goal, esta meta de qué queremos como ciudad, pero de qué manera la podemos construir. Entonces, al pensar en qué es lo que podemos construir y qué es lo que podemos hacer para tener una ciudad que queremos, definitivamente la respuesta que yo les propongo es el desarrollo sostenible. Entonces, este desarrollo sostenible es muy sencillo en concepto. ¿Por qué? Porque nos dice, tenemos que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer esa capacidad de satisfacer sus necesidades a las futuras generaciones. Yo soy una fiel convencida del desarrollo sostenible, tengo 2 hijas y siempre pienso que ellas también tienen derecho a satisfacer sus necesidades en el futuro. Entonces, hay que garantizar ese equilibrio entre lo económico, el cuidado medioambiental y el bienestar social. Por eso, en septiembre del 2015 se plantea, por así decirlo, un plan global, que es esta Agenda 2030, la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen un objetivo de desarrollo específico, objetivo de desarrollo sostenible específico para el tema de ciudades y comunidades sostenibles, que es el número 11. Entonces, ¿qué es muy importante que nosotros veamos? La interconexión de todos los actores que estamos dentro de la ciudad. Tenemos, como hemos visto hoy en las anteriores presentaciones, varios actores que son claves. Las organizaciones de la sociedad civil son fundamentales de este tipo de iniciativas, como la que nos presentó al inicio Mónica, empoderar el barrio, las quebradas, etcétera. La ciudadanía es fundamental, sin lugar a dudas. El rol que tenemos desde los ciudadanos para exigir tener una ciudad apta para vivir hoy, pero también en los próximos 15, 20 o 30 años. El rol del gobierno central es fundamental, la creación de una política pública que nos permita tener un marco jurídico para proteger a las ciudades y proteger este desarrollo sostenible. Los gobiernos locales, ¿por qué? Porque al final los GATS son quienes están en el día a día y tienen la competencia de trabajar en el agua, en el alcantarillado, en el acceso a energía, en el acceso al transporte público, en los temas de sostenibilidad, de biodiversidad, etcétera. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental porque es muy importante generar esta opinión pública en torno a la sostenibilidad, en torno a que estos temas no van a pasar de moda, sino es un tema que se tiene que tratar desde los medios de comunicación. Entonces es un rol importante de este actor clave. La academia, sí, les felicito este tipo de actividades donde el sector académico prepara estos espacios para que podamos conversar y definitivamente podamos articular el escenario que necesitamos como ciudad.
Y otro de los actores también importantes es la cooperación internacional. Sin lugar a dudas, los entes de cooperación, el Sistema de Naciones Unidas, los bancos, el BID, la CAP, etcétera, están movilizando una cantidad de recursos, tanto técnicos como en dinero y en especie, para mover los temas de economía verde, mover los temas de las ciudades sostenibles, de generar unas comunidades resilientes. Entonces, es muy importante entender que esta interconexión que tenemos nos lleva al actor en el que yo me voy a centrar la presentación, que es la empresa privada, ¿no? La empresa privada dentro de la generación de empleo, dentro de el trabajo que se puede hacer en el día a día para que esto deje de ser una utopía y se convierta en acciones reales con resultados reales, que es lo que necesitamos. Entonces, hablamos de las 5 P's del desarrollo sostenible. Sin lugar a dudas, es muy interesante entender cómo ahora el desarrollo sostenible nos habla de personas, nos habla de la prosperidad. O sea, es muy importante todo el tema de la prosperidad, de la rentabilidad, pero también respetando a la naturaleza, de la paz. El mundo ha sufrido mucho los temas de paz y ahora nos estamos dando cuenta de la importancia de tener justicia, sociedades inclusivas, también alianzas estratégicas, o sea, esta P de partnerships, donde no lo podemos hacer solos, como los vimos en la lámina anterior. Es muy importante trabajar con todos los grupos de interés de la mano para alcanzar este desarrollo sostenible y el planeta. O sea, entender este rol que tiene el planeta, el clima, y garantizar a las generaciones futuras que vamos a poder tener una vida digna y justa y garantizar esta justicia y esta igualdad. Entonces, la empresa tiene un rol muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que primero actuar responsablemente desde el sector privado, encontrar oportunidades, pero oportunidades que generen economía como un win-win para todos, no que generen más desigualdades. Entonces, esta opción de inspirar, de generar, de tomar acciones desde el sector privado y que estas acciones repercutan positivamente en todo lo que vamos a hacer alrededor de la ciudad. Y como les digo, Latinoamérica, al ser una de las zonas en el continente que más población urbana tiene, el rol de la empresa es fundamental. Esta construcción del futuro de la ciudad es muy interesante porque definitivamente tenemos que ver temas de movilidad y transporte. La movilidad y el transporte que vimos desde tener sistemas de bicicletas eléctricas, pero también tener zonas para que te puedas mover en la bicicleta y tener empresas que motivan a sus colaboradores a que se muevan a través de movilidad sostenible es muy importante, pero también cómo estás moviendo a la empresa, la carga, el sistema de logística. Entonces, es fundamental este tema, la tecnología y la infraestructura. Entonces, pensar que solo el gobierno es el que tiene que invertir en tecnología e infraestructura no nos va a permitir tener el desarrollo que necesitamos. Es muy importante las alianzas público-privadas. Dentro de los temas de infraestructura va muy ligado a tener espacios de energías alternativas, a tener una gestión eficiente en los recursos, en los residuos. El dentro de la ciudad es fundamental, como vimos ahora en la presentación anterior, el tema de la vivienda, el acceso a una vivienda y también todo lo que tiene que ver alrededor de la construcción de esa vivienda. O sea, sin lugar a dudas, concuerdo en que tú armas un proyecto habitacional con 100, 200 unidades habitacionales y claro, eso requiere que se mueva hacia ese lado el transporte público, pero también tengas que poner un supermercado, tengas que poner una farmacia y tengas que dotar de infraestructura, de agua, luz, teléfono, internet, que ahora con la pandemia nos damos cuenta que es fundamental el de estar conectados. Otro de los temas claves dentro del rol de la empresa tiene que ver
entender que el cambio climático no es una idea de la gente que cree en el tema verde. Está completamente errado. El cambio climático es un hecho y se tiene que tomar acciones sobre ese hecho. Entonces necesitamos trabajar frente a eso. La inversión y el financiamiento es clave. Los entes de cooperación internacional, los fondos de pensiones a nivel europeo empiezan a emitir bonos sostenibles, bonos verdes. En el Ecuador ya tenemos a la Asociación de Bancos Privados trabajando sobre temas de inversión y financiamiento muy de la mano del BID y de la CAF, porque los riesgos ambientales y los riesgos sociales son riesgos también para las inversiones y para el sistema financiero y para el financiamiento que ellos hacen. Ustedes saben que el negocio en los bancos es colocar dinero. Entonces, es entender cómo todo esto es parte de esta economía circular, la descarbonización y la economía verde, las proyecciones que plantea el BID para los próximos 10 y 20 años, habla de volver a hacerles verdes a las ciudades y de generar empleo. O sea, son millones de empleos que se van a generar a través de toda la economía verde y de toda esta descarbonización. Porque si nosotros queremos tener autos eléctricos y yo me quiero ir de Quito a Manta en auto y no tengo una electrolinera en el camino, ¿qué voy a hacer en el Carmen? Voy a golpear las puertas para que alguien me preste un enchufe y pueda conectar mi auto para cargar. Entonces, detrás de eso viene infraestructura, detrás de eso viene empresas que le van a apostar a las energías alternativas, que invertirán en tener electrolineras, que invertirán en repuestos para autos eléctricos o para autos híbridos. Entonces empiezas a mover todo un sector de la economía que ya no dependa solo de los combustibles fósiles. También el tema de la calidad de vida y los espacios, los parques, los espacios de esparcimiento. El COVID nos ha dejado muy claro el lujo que es poder salir, respirar aire puro. Entonces, la gestión de los recursos y los residuos, todo el tema de basura, los vertederos, el desperdicio de alimentos, todo eso detrás tiene a empresas que están produciendo eso y que van a tener que ver nuevos negocios en torno a este tema. El desarrollo económico local es fundamental, porque no te sirve de nada tener una ciudad donde tienes transporte público, pero la gente no tiene empleo, o donde el gobierno ha hecho una inversión en tener ciclovías y hay unas tasas, las empresas están quebrando. Entonces, es muy importante eso, y uno de los aspectos fundamentales que sin lugar a dudas todos los hemos sentido ahora con la pandemia es el tema de seguridad y salud. O sea, el sentirte seguro en tu casa. Perdón, no Andrea. pasa. Sí. Perfecto. Y el tema de seguridad, como les decía, y el tema de la salud. Entonces, las empresas necesitan sumarse a este rol y articular, porque nada de esto lo pueden hacer solos. Les tenía unos ejemplos que para mí son súper interesantes y les voy a contar brevemente. Google hizo una alianza con una de las empresas de Elon Musk para para trabajar en Google Maps y los paneles solares de Solar System y empezar a trabajar y hacer que Palo Alto y que todo el estado de California sea uno de los estados más sostenibles. Entonces tienes alianzas del sector privado en generación de negocios. Yes Bank, un banco en la India, da créditos para tratamiento de aguas alrededor de Nueva Delhi. ¿Por qué? Porque tienes plantas, muchas de las maquilas de ropa se fueron para la India y todo es un trabajo de colocar dinero para tratamiento en plantas de agua. Banco de Alimentos ha recibido más de 4,000 toneladas de alimentos en este momento en la pandemia y se están canalizando para que no se desperdicien, se llegue a la persona que no tiene alimentos y que puedas no emitir esa contaminación a la atmósfera. Como ustedes deben saber, Cervecería Nacional dejó de producir en algunas semanas la cerveza y con el alcohol de la cerveza sin alcohol empezó a sacar alcohol para donar a hospitales, etcétera. Lo mismo tienes con McDonald's. McDonald's en Suecia ahora tiene la Happy Meal, pero para la cajita feliz para los adultos mayores.
En el caso de la pandemia, los nietos van a McDonald's y le hacen un dibujo que le llega en un servicio a domicilio a sus abuelos. Entonces te muestran que puedes evolucionar los negocios, adaptarte a las nuevas realidades y sobre todo encontrar lo que yo les decía, oportunidades para inspirar, para hacer negocios de una manera sostenible. Tops, una cadena de restaurantes en México, decidió trabajar los temas de violencia, porque claro, abrían uno de sus locales y a los 2 días o a las 2 semanas los asaltaban. Entonces, trabajar con la comunidad, generar empleo para que efectivamente esto sea real y todos ganemos. Eso es mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo. Ahí les dejo mis contactos por si necesitan cualquier cosa a las órdenes. Excelente, Andrea, muchas gracias. Participación. Sí, perdón, Marcelo. No, dale, justamente iba a darle el paso a mi compañero Rommel, que va a hacer una pregunta desde el enfoque de la ciencia y la tecnología. Sí, bueno, tenemos 2 inquietudes que se nos han presentado a través de las redes. Y bueno, desde la ecología política, en primer lugar, ¿no? Sí, sabemos que se da una orientación a la economía política y se nutre de un análisis netamente estructuralista que hoy en día se basa precisamente en el conocimiento. Y dependemos justamente de una racionalidad instrumentalista como parte de nuestra cotidianidad. Dada esta premisa, ¿cómo piensa usted que podrían las tecnologías de la información y comunicaciones ser utilizadas como apoyo para buscar precisamente ese desarrollo sostenible y económico, justamente en lo que usted mencionaba sobre ampliar plazas de empleo, mejorar servicios y utilidades en cuanto a apropiación del espacio público y en cuanto a mejorar la movilidad? Y la otra pregunta estaba relacionada precisamente con estas 5 P's, las personas, prosperidad, paz, alianzas y el planeta. ¿Cómo podemos contribuir como peatones en la movilidad y en general los distintos proyectos que se están realizando desde su perspectiva? Muchas gracias. Perfecto. A ver, en relación a la primera pregunta, la respuesta es, primero, entender que no estamos solos aquí. Entonces, que no es que la empresa privada está por un lado, la sociedad civil está por otro, el gobierno está por otro. Es entender que somos parte de un mismo ecosistema y que todos tenemos que aportar. O sea, es mucho más fácil que el gobierno nos ponga el marco legal, que encuentres un ente de cooperación internacional que te quiera poner el dinero y una empresa que asume el riesgo para hacer acceso a información y trabajar con temas de tecnologías de la información. Y que eso se socialice a través de un colectivo que ya tiene el acceso a la ciudadanía. Entonces, mi propuesta es trabajar en conjunto y que ese trabajo en conjunto nos permita a todos, lo que yo les decía al inicio, actuar responsablemente, encontrar oportunidades e inspirar. Yo creo que una de las mayores enseñanzas que nos deja el COVID es que da igual si eres la empresa más poderosa de este país o del mundo, no estás en una burbuja, tienes colaboradores, te pudiste haber expuesto a esta enfermedad. Entonces, eso nos permite entender que lo mismo va a pasar con el cambio climático. Nos va a afectar a todos y que entre todos tenemos que encontrar la solución. Entonces, mi respuesta a la primera pregunta es trabajar en equipo, es trabajar con todos los actores y lograr que entre todos los actores, cada uno en su respectivo rol. O sea, yo no voy a pensar que como empresa privada tengo más acceso a la comunidad que la que tiene un colectivo social. Es completamente fuera de foco. Entonces, es entender eso. Y seguramente yo tengo más acceso desde la empresa privada a conseguir un crédito del BID a que una ONG. Entonces, es entender cada uno en su rol y en su rol trabajar por el desarrollo sostenible. Y en relación al tema de las 5 P's, es muy importante ver que dentro de la Agenda de Naciones Unidas de Desarrollo Sostenible ya tenemos a las personas ahí ubicadas. Entonces tienes People, Planet, Profit, Partnership and Peace. Y todo el tema de las personas es fundamental articularlo de la mejor manera para que genere resultados. Porque individualmente no se van a alcanzar. Y definitivamente la generación de empleo verde, no necesariamente altamente tecnificado, sino de esto, o sea, de reforestar, pero de reforestar
en las quebradas y que eso genera empleo porque vas a tener a gente que siembra los árboles y que cuida y que los mantiene. Es muy importante cambiar esa visión tradicional de los negocios de extraer los recursos del planeta, sino de ahora empezar a devolver los recursos al planeta en beneficio de todos, porque estamos todos juntos en este planeta llamado Tierra. Chicos y chicas, les agradezco mucho por todas sus perspectivas, realmente han sido muy interesantes. Para dar paso al último foro en el que vamos a participar tanto las personas que estamos formando parte de este panel, también con las personas que nos han seguido y de hecho nos han hecho un montón de preguntas que lamentablemente no alcanzamos a responder todas, pero les sugiero que todas las personas que están aquí, todos los panelistas que presentaron su perspectiva, se den un tiempito para responderlas en el chat, en los comentarios de este video, porque son preguntas muy interesantes. Para dar paso a este panel, entonces yo quiero comenzar con una pregunta bastante dirigida, se puede decir acá. Lo que he visto es que existen muchas perspectivas desde los objetivos de desarrollo sostenible. Se ve que prima dentro de este panel la acción y también la imaginación de un futuro basado en el desarrollo sostenible. Elisa, me gustaría preguntarte, tal vez tú has visto o pensarías que existe otra alternativa a ese desarrollo sostenible desde Quito, tal vez desde el decrecimiento, tal vez del Summa Causai o tal vez de algún otro. Personalmente, creo que más allá del nombre, porque a veces nos pegamos con estos nombres, creo que es más una cuestión de reinventarse desde lo cotidiano. Aquí con el tema de la pandemia han surgido algunas alternativas interesantes. Por ejemplo, el tema del trueque se está moviendo bastante en redes sociales y ahí hay un cuestionamiento a esta lógica del consumo desde la misma gente. Entonces, creo que es importante, y vinculando a la presentación de Roberto, es importante esta capacidad de acción de la gente. También creo que, por ejemplo, o sea, el desarrollo sostenible al final es un concepto occidental que viene de una tradición teórica económica relativamente ajena a la nuestra, pero de alguna manera es un paradigma grande desde donde se pueden incorporar varias cosas. Otro tema interesante que ha surgido frente a esto es esta lógica de volver a lo comunitario, de volver a las redes barriales, a que el vecino se apoye, que el vecino conozca. Con el tema de la pandemia se activaron muchos comités barriales que apoyaban a los vecinos que no tenían alimentos por los trabajos, porque perdieron el trabajo, cosas de ese tipo. Y la otra cosa que yo sumaría a esta cuestión del desarrollo sostenible, no creo que sea posible el decrecimiento, sería ideal, pero no creo que sea posible así en términos súper prácticos, pero es esta lógica del consumo responsable y de la economía circular. Cuestionarnos y preguntarnos cómo estamos consumiendo, pero también cómo se produce, cómo se desecha. Creo que es hora de dejar de pensar en bienes desechables, todo debería ser de larga duración o al menos reciclable o al menos reutilizable. O sea, creo que por ahí también va esta opción de dar alternativas al desarrollo sostenible. Muchas gracias, Elisa. Genial. Rob, yo tengo una pregunta para Juan Diego. Juan Diego, desde la ecología política nosotros vemos que prácticamente detrás de cada decisión o detrás de cada falta de decisión hay un interés. Entonces, la pregunta que yo me hago es, el hecho de no descubrir ese Quito natural, de no descubrir todas esas riquezas biodiversas que tiene la ciudad, ¿puede responder a un interés económico en ese sentido para seguirlo depredando o seguirlo utilizando en pro de algún interés particular? Yo creo que esa respuesta es un sí o un no. No, porque ha habido una ausencia básicamente del sector estatal y de los actores privados en promover, por ejemplo, el turismo en el área del noroccidente de Pichincha y en otras zonas del distrito que son tan ricas como lo mencioné en ese momento. Entonces, creo que sí, por ese lado falta más participación del sector turismo en las campañas, en los hoteles, crear circuitos, toda una política o una estrategia integral dedicada al tema de la promoción turística de manera sostenible en las áreas del noroccidente, por ejemplo, del Chaco Andino. Y respecto a lo que preguntas del interés, yo creo que ha habido más bien un interés por ocultar todo lo que se está desarrollando en cuanto a explotación minera y exploración en esas zonas, ya que si bien entendemos al tema minero como algo disperso, no lo es. Hay que entender que esto responde a mayores intereses geopolíticos nacionales y supranacionales. En este caso, la zona de Pacto Gualea al noroccidente se relaciona mucho a la zona de Yorimagua, Intag, en Imbabura.
y esa zona está muy intervenida y muy afectada respecto a los conflictos socioambientales que se están dando ahí por el tema del potencial de cobre que hay. Entonces es todo un tema más complejo de entender y también de demanda externa, porque si bien el Ecuador pretende promover la explotación minera, hay que comprender que en el mundo se requieren estos minerales para producir más tecnología, temas de insumos médicos ahora y otro tipo de materiales. Entonces, hay que comprender que puede haber este tema del interés oculto por no mostrar los atributos turísticos, pero también un tema de una gran demanda e intereses geopolíticos externos como de China, Australia, Canadá, países esencialmente mineros. Entonces hay este balance de las cosas que influiría negativamente en la conservación de la biodiversidad del Distrito Metropolitano de Quito. Así es. Gracias, perfecto. Gracias, Marcelo. Yo tengo una pregunta para Roberto. Sí. Bueno, desde el punto de vista de la individualidad que caracteriza actualmente la sociedad en que nos encontramos, no solo de Quito, sino a nivel mundial, vemos cómo la competitividad exacerbada que promueve no solo el sistema capitalista, sino todos los sistemas, tanto el educativo como el profesional en muchos de los casos, esta falta de solidaridad que existe dentro de todo ámbito. ¿Cómo tú ves o cómo fomentar la participación ciudadana en este contexto, ¿no? En el que nos encontramos, donde esta sociedad básicamente quiere o busca espacios de solidaridad, pero no los encuentra? Quizás no es tan fácil encontrar estas iniciativas. ¿Cómo se fomenta esta participación ciudadana aquí en Quito? Bueno, en Quito sí existen espacios desde las autoridades, digamos, desde los gobiernos locales, ¿no? Sí hay espacios que puedes aprovechar desde el municipio, independientemente de quién sea la autoridad de turno, ¿sí? También ¿cómo es? La prefectura, perdón, la prefectura también existen esos espacios, ¿no? Realmente lo que hay que hacer aquí es aprovechar la falta de imaginación de los planificadores y de las autoridades, porque siempre están buscando a alguien que les venga con un proyecto. Es increíble cómo hay gente que tiene tan poca imaginación en los espacios de toma de decisiones. Al revés, hemos encontrado gente en espacios muy específicos, como por ejemplo museos, como por ejemplo Fundación Teatro Sucre, como por ejemplo con Quito, que sin ser digamos, el ala más grande, ¿no? O más representativa del gobierno local, pues se mueven bastante bien. Es bien especial eso es lo que hemos constatado. En cambio, las mega secretarías del municipio andan medio perdidas, no importa quién sea el que esté de turno, ¿no? Creo que hay mucho compromiso político que atender primero. Sí, desde otros espacios que se pueden hacer, tranquilamente, los centros y subcentros de salud, ¿no es cierto? Que ahora son otro nombre, creo que le pusieron en el gobierno anterior, están abiertos a la participación, pero increíblemente. Más bien, ellos necesitan apoyo en la comunidad para que se hagan campañas y ese tipo de cosas, ¿no? Se apoya bastante en esto. Sí, no es algo que está cerrado. Embajadas como la de España, México, Argentina, incluso del extremo oriente, como yo que sé, Japón y Corea, ¿no es cierto? Están dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que la gente no, o sea, esto es lo que te decía en la presentación, es volitivo, ¿sí? No tiene nada que ver con el sistema capitalista, no tiene nada que ver con el sistema socialista. Es, yo quiero hacer algo por mi barrio, o yo quiero hacer un ciclo de cine, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, ¿cómo doy el primer paso, no? Entonces, hay esta especie de recelo de decir, yo lo quiero hacer, o compañeros quieren hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el barrio, por ejemplo, descubrimos que al movernos, habían algunas instituciones chéveres, pero que no hacían sinergia. Hacía falta alguien que diga, yo quiero hacerlo. Sí, generalmente ese tiene que ser la persona que tiene la gana de hacerlo. Descubrimos que hay unos pelados que se llaman la Cofradía del Santuario de la Divina Misericordia. Una cosa bien extraña, pero son súper buena onda. Y son los que hacen en el recorrido de antorchas, pues, los cucuruchos, y te montan todo el espectáculo, y te hacen por ejemplo, dulces tradicionales y artesanales. No sabíamos que existía. Y moviéndonos, fuimos encontrando gente, ¿ya? Entonces encontramos ahí, encontramos la Hermandad Ferroviaria, que es la gente jubilada del ferrocarril, ¿no? Encontramos a un pintor muy bueno,
posiblemente el mejor acuarelista ahorita en Quito, o tal vez del país, que es Kerry Reynoso, que su tema había sido pintarle al tren, y pusimos el vagón del arte acá. Lastimosamente se cerró la estación por cosas del gobierno, pues no voy a opinar de eso, pero se puso. No encontramos otra gente que está haciendo, que quiera hacer recorridos en todo lo que es el sendero del Yavirac. Y es increíble, es hermoso el sendero. Lastimosamente el río está muerto, pero el sendero es hermoso. Ese tipo de cosas fuimos encontrando, moviéndonos, ¿no es cierto? Y cada quien fuimos haciendo sinergias y fuimos haciendo cosas chéveres, ¿no? Sí, entonces aquí parte de la voluntad de una persona de hacerlo. No hay una receta, ahí se ve mi presentación. Todo lo que aprendí en ciencias sociales, todo eso, pues no, nada de eso sirvió al momento de aplicarlo. Lo que funciona es tu voluntad de cambiar, nada más. Gracias. Muchas gracias. Moni, me gustaría hacerte una pregunta también en este momento. Tú obviamente has trabajado ya algún tiempo en participación ciudadana. Me gustaría conocer de tu experiencia, ¿qué es lo que les motiva a las personas a trabajar en conjunto para generar estos proyectos de gran impacto? Y también, de alguna forma, ¿cómo se podría aplicar tal vez esta motivación a otros proyectos de participación ciudadana en otros lugares? Yo creo que lo que principalmente les motiva es suplir las necesidades. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el tema de la Josefina, la necesidad real primero es de tener un espacio verde limpio, que esté seguro, que la montaña que está, que la quebrada que está frente a tu casa no esté llena de basura, de desechos, de escombros. Entonces hay una necesidad de ellos de tener espacios limpios. Y yo creo que eso es lo que motiva también, y también las formas de participación y metodologías que se aplican en los proyectos son súper importantes, porque solamente así haces que la gente realmente tenga un interés. Con Lili conversábamos muchísimo de esto y realmente es algo que también a nosotras nos ha movido un poco, porque hemos utilizado metodologías súper holísticas en algunos casos, pero eso ha hecho que la gente se quede con nosotras y que nos quieran dentro del barrio. Y otro ejemplo que te puedo dar también en este sentido de suplir las necesidades en el terremoto. Cuando yo trabajé en el terremoto, trabajábamos en un tema comunitario y de interés comunitario, y era por la falta de agua. Entonces era suplir una necesidad. Entonces yo creo que cuando de por medio existe la solución, o al menos los pasos para poder hacer herramientas para esta solución, la motivación está en la gente. Qué chévere, muchas gracias, Moni. Una pregunta para Elisa. Sí, parece que el decrecimiento no es posible, o por lo menos es muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero entonces eso significaría seguir con la tendencia actual, que es la del crecimiento, ¿no? Entonces llegamos a la contradicción, a la famosa contradicción de un crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos. Y justamente algunos consideran que incluso esto es una contradicción que aparece en los ODS, ¿no? Con los objetivos de salvar al planeta, de cuidar al planeta, y con el otro objetivo de la prosperidad económica, el crecimiento. Y también una pregunta para Andrea también, porque los ODS mencionaste tú. Entonces, parecería que eso nos lleva a un desastre inminente, crecimiento, esa contradicción. Bueno, si les parece, empiezo yo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. De hecho, es algo que me he cuestionado mucho, porque no podemos crecer de manera infinita, aunque económicamente en principio sí lo podríamos hacer. Y en teoría toda esta cuarta revolución industrial y la tecnología apuntan a eso, ¿no? A que se pueda seguir creciendo a unas tasas ilimitadas, por decirlo así. Lo que yo creo en este sentido es que justamente les hablaba por eso de la economía circular, de pensar en el tema del consumo. Entonces creo que más bien por ese lado, y bajando un poquito la escala, porque a veces llegamos a cuestionar el sistema así todo súper grande, súper macro, pero ya en la cotidianidad, en las decisiones del día a día, aterrizar es diferente. Entonces yo creo que tenemos que plantearnos como sociedad un camino. No, obviamente no es el único, puede haber muchísimos caminos, y de hecho hay muchos caminos. De hecho,
De hecho, de alguna manera lo que hacen los ODS es encontrar este punto en común, este camino en el que todos de alguna manera podemos o debemos estar de acuerdo para minimizar los impactos. Pero esto no excluye que haya otras formas en que se puedan hacer las cosas, que no excluye que haya otras formas de vivir que no tengan que ver con la prosperidad económica. Creo que tenemos que dejar un poco también de pensar que el éxito tiene que ver con la cuestión económica, ¿no? Y la pandemia nos lleva a reflexionar sobre eso, o sea, reflexionar, y desde las ciudades es súper curioso porque en la pandemia nos dimos cuenta que lo que realmente necesitamos es lo que viene del campo, el alimento, el aire limpio, las áreas verdes. Entonces, creo que va también por ese lado el tema. Ahora, no podemos alejarnos de la realidad y es un sistema en el que vivimos donde tenemos que generar empleo y toda la nota. Entonces, sí es un desafío bastante grande, pero hay iniciativas interesantes de producción y consumo consciente, de producción a pequeña escala, de comprar directo en los locales del barrio, a los emprendedores, de comprar directo a las comunidades, cosas así que creo que sí puede dar un poquito de señales de cómo llegar a esa sostenibilidad sin necesariamente cambiar el sistema así quisiéramos. Bueno, definitivamente lo que comentas es verdad, ¿no? O sea, tenemos que encontrar esta dualidad. La cuarta revolución industrial lo que nos dice también es que tenemos democratización de la información. O sea, porque yo mañana quiero comprar un producto, me meto en internet y en función de eso investigo, comparo y veo cuál es la mejor opción. Entonces, eso les pone a las empresas también a pensar un poco más allá de solo sus intereses propios, porque el consumidor cada vez es más responsable, pero también el consumidor cada vez te exige más. O sea, yo veo gente que dice, ¿qué hacemos con la obsolescencia programada? ¿Por qué me obligan a cambiar de computadora tan rápido, a cambiar de celular tan rápido? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que seguir trabajando. Encontrar un desarrollo que sea sostenible, como les decía, satisfacer nuestras necesidades hoy, pero también dejar que las próximas generaciones satisfagan las de ellos y definitivamente todos estos conceptos de empleos verdes, de economía verde, de un consumo consciente, se van a poder dar en esta revolución, en esta nueva revolución industrial, justamente por eso, porque tenemos acceso a información y ese acceso a información nos permite a través de las redes sociales levantar nuestra queja y lograr que las cosas se puedan cambiar. O sea, las empresas sí o sí, ustedes saben, les tienen pánico a las redes sociales porque los community managers reportan cuando los consumidores se quejan. Entonces, eso es fundamental, encontrar una manera de seguir haciendo negocios, pero no solo pensando en rentabilidad, porque no existe. Hay compañías que ya entregaron sus oficinas porque se dan cuenta que el riesgo de traer a la gente de vuelta es muy alto. No puedes pasarte pagando pruebas COVID y desinfectando cuando pueden estar haciendo teletrabajo. Entonces, yo creo que la pandemia sí nos deja ese gran mensaje que tenemos que empezar a ver más allá de nuestras narices y, como yo les decía, encontrar oportunidades, pero que esas oportunidades sean sostenibles para todos y no solo para el bien, yo empresa, mi rentabilidad y qué pena el planeta y qué pena la ciudadanía. Creo que esa visión va a tener que cambiar a la fuerza. Muchas gracias, Andre. Agradezco a todos y todas quienes nos acompañaron durante este panel. Recuerden que este panel nos invitó a pensar la ciudad del futuro y también a preguntarnos cómo podemos construirla a través de nuestra participación. Muchas gracias, hemos recibido un montón de perspectivas muy interesantes desde la empresa, desde la participación ciudadana, desde la sociología y también desde otras iniciativas. Les recuerdo que desde la Red Divulgaciencia generamos espacios de conexión entre personas e instituciones relacionadas a la investigación, la divulgación científica y el emprendimiento. Les invito a formar parte de esta gran comunidad que lo que queremos es justamente aportar desde la divulgación científica un poco de esperanza para el futuro. Sin más, chicos y chicas, les agradezco por acompañarnos también a las personas que nos han estado viendo durante esta noche y también manténganse atentas a los siguientes eventos que transmitiremos a través de la Red Divulgaciencia. Muchas gracias a todos y una buena noche. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Gracias. Una buena noche.
Chao, chao. Gracias. Gracias.